saludarles hoy. Estamos muy felices, mi amor, de poder saludar a nuestra amada iglesia cuadrangular de Indianápolis y también a todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales. Así es, damos la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia cuadrangular de Indianápolis y también a todos los amigos de nuestra iglesia. Y bueno, preparándonos porque ya el próximo domingo vamos a celebrar nuestro primer servicio acá en la iglesia, la reapertura, con la ayuda del Señor primero. Oramos que todo va a salir bien. Así es. Oramos para que todo salga bien y estamos ansiosos porque se llegue ese tiempo donde nos volvamos a ver. Amén. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a leer hoy de la palabra del Señor? Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Salmo capítulo 149. Lo vamos a leer del verso 1 al verso 6. Salmo 149, del 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, que brote de su garganta alabanzas a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y hoy estamos aquí para alabar al Señor, para exaltarle, para reconocer su grandeza, su bondad, su misericordia y para, como dice su palabra, alegrarnos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí en las casas donde están y también los que están con nosotros acá en el equipo? De hecho, sea de paso, gratitud al Señor por todo el equipo de muchachos que nos han ayudado durante este tiempo para la transmisión. Que el Señor les bendiga y les recompense a lo grande. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, hoy colocamos este servicio en tus manos. Pedimos que la gracia, el favor del Señor esté con cada uno de nosotros. De manera especial, úsanos para llevar tu palabra a los hogares, a cada hermano, a cada familia. Padre, trae sobre nosotros tu gracia, tu unción especial, fresca, nueva para cada familia en el día de hoy. Pero también oramos por todas las familias que están en sus casas, como parte de nuestra iglesia, reunidos ahí, Señor, para que ellos también puedan dedicar este tiempo a ti y adorarte junto con nosotros. Asimismo, oramos por todos los que se conectan de distintas partes del mundo, que siguen este servicio, Señor, en línea. Oramos para que este sea un día precioso para ellos, un día maravilloso y un día de transformación. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Dale palmas al Señor y alabanzas al Señor ahí en sus casas. Gloria a Dios. Ahora queremos invitarles para que juntos podamos adorar y alabar al Señor con alegría. Así que les dejamos con una parte del ministerio de adoración y alabanza. Amén. Damos la bienvenida a los muchachos. Que Dios los bendiga grandemente. Hermanos, les bendecimos y les amamos allí donde usted se encuentra. Le invitamos a que se coloque en pie o asuma su posición para alabar y exaltar el nombre de Dios. Queremos, hermanos, que disponga su mente, su espíritu y allí junto con nosotros. No permita que nada le distraiga, no permita que nada a su alrededor le quite la atención de este momento tan preciado como es alabar el nombre de Dios. Acompáñenme con sus palmas y diga con nosotros: por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¿Y para qué somos libres? Diga con nosotros: libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti,
libre para vivir en ti. Libre soy. ¿Puedes decirlo con más fuerza? Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy. Declaremos esa promesa una vez más. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va. Por ti puedo gritar. Libre soy. Y con fuerza. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Libre soy. Dígalo fuerte. Libre soy. Libre soy. Somos libres, Señor. Gracias porque podemos acercarnos al trono de la gracia, levantar nuestras manos y adorarte, levantar nuestras manos y exaltarte. Allí donde estás, te invito a que levantes tu voz en adoración y solamente alaba el nombre de Dios, solamente exalta el nombre de Dios y reconoce su amor, reconoce su señorío, reconoce que Él es quien gobierna tu vida, que Él es el que sana tus dolencias, que Él es el que trae provisión a tu casa. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Allí levanta tu voz. Levanta tu voz, Señor. Levanta tu voz sobre nuestras vidas. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Queremos ver tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, queremos tu presencia, Jesús. Levanta tus manos allí y di con nosotros. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo.
declarar esas palabras a nuestro Dios. Santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado En el trono, levanta tu voz y dilo. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí donde usted se encuentra, dígale: Señor, gracias, porque a ti te damos la gloria y la honra. Amén. Bendecimos sus vidas, mis hermanos. Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Por tanto, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. He aquí, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre es un gusto compartir la palabra del Señor, y gracias a los muchachos por dirigirnos en este tiempo de adoración y alabanza, preparándonos para seguir nuestra ruta, nuestra jornada el próximo domingo. Yo estoy contento, muchachos y hermanos, porque la iglesia no se ha detenido. A pesar de los desafíos, la iglesia ha seguido adelante. Y estamos estudiando una serie maravillosa acerca de lo que es el discipulado, de ser discípulos de Cristo. Y justo en este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo podemos ser discípulos de Cristo? Y vamos inmediatamente al libro de Mateo, capítulo 4. Hoy vamos a aprender unas verdades extraordinarias que te van a ayudar mucho cómo usted como creyente, como cristiano, puede ser discípulo de Cristo, no importando la circunstancia, no importando el tiempo que le corresponda vivir. Y vamos a mirar Mateo 4, verso 12. La semana anterior hablamos de Mateo 4, del 1 hasta el 11, donde aprendimos a enfrentar la tentación. Pero ahora vamos a mirar qué significa ser discípulo de Cristo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Estoy leyendo Mateo 4, 12. Y dejando a Nazaret, versículo 13, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Leamos finalmente el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y la iglesia dice: amén, amén.
Alabamos a Dios porque durante este tiempo el Señor nos ha estado enseñando acerca de lo que es el discipulado. Y hoy vamos a mirar 4 verdades centrales acerca de lo que significa el discipulado de Jesús. Hemos dicho que hay como 3 o 4 grupos de personas que siguen a Jesús. Quizás los que lo admiran, lo siguen, lo ven y dicen qué maravilloso es Dios. Puede ser que también haya otro grupo que podemos llamarlo como, no diríamos que unos amigos leales, pero como amigos. Ciertas amistades con Jesús que les gustan las enseñanzas de Jesús y bueno, eventualmente aparecen para ayudar a hacer alguna obra como Nicodemo y José de Arimatea. Pero también tenemos a los cristianos que cuando las circunstancias se ponen difíciles, los creyentes de repente se alejan y se apartan. Pero tenemos los discípulos que son fieles hasta el final y en ese grupo es que estamos trabajando y a ese grupo es que queremos invitarles. Ahora, hay 4 cosas en este pasaje que quiero compartirlo. El discipulado, en primer lugar, el discipulado de Jesús implica dejar algo e ir a hacer algo. Ser discípulo de Cristo significa dejar algo en la vida para ir a otra misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Y de dónde estamos extrayendo esta verdad? Versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Subrayen la frase, volvió a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Nazaret. Era el lugar donde él se había criado. Jesús nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Allí pasa gran parte de su vida con su padre en el taller de carpintería. Pero justo después del bautismo, cuando tenía 30 años de edad, Jesús tiene que tomar una decisión importantísima en la vida. Y esto es importante, mis hermanos, ustedes que nos siguen en todas las redes sociales y a nuestra amada iglesia global y la iglesia local. Es importante e imperativo entender que Jesús nos invita a hacer transiciones en la vida. Todos los que estamos, por lo menos los que estamos en esta mañana acá, en la iglesia acá, de los que ayudan en la producción, hemos dejado algo. Hemos dejado nuestro país y hemos dejado muchas cosas, pero el discipulado significa dejar algo, dejar cosas para ir a otra etapa de la vida, transiciones, cambios profundos. Ahora, ¿qué representaba Nazaret para Jesús? ¿Y qué representaba Galilea? Nazaret representaba por lo menos 3 cosas. El arraigo a su familia. Dejar, no toda su familia, porque su familia en gran parte lo siguieron. Juan capítulo 2 dice que la madre de Jesús y sus hermanos lo seguían. A veces no creían mucho en él, pero lo seguían. Alguien ha dicho que si usted quiere ser un buen predicador, debería por lo menos ser un buen predicador para 2 personas importantes en la vida. Para sus padres y para sus suegros. Si usted es un buen predicador para sus suegros y para sus padres y sus hermanos, será un buen predicador toda la vida. Pero si ese grupo de personas no le respetan y le admiran a usted, está en graves problemas su predicación. Ahora, Nazaret es el lugar de crianza. Nazaret es el lugar de trabajo. Nazaret representa de alguna manera cierta comodidad, pero había un ingrediente determinante en Nazaret que no contribuía al desarrollo del ministerio. Y préstenle atención a esto, era la incredulidad. La gente de su propio pueblo no creían mucho en él. Por eso Jesús dijo que no había profeta sin honra, sino en su propio pueblo y en su propia tierra. Entonces Jesús deja Nazaret, escucha que Juan está preso, es una noticia determinante para Jesús, ustedes lo pueden corroborar más adelante en Mateo. Estar preso Juan significa para algunos temor, porque estaba preso por mano de Herodes, y estaba preso significaba que podía morir, y de hecho muere por petición de la hija en el cumpleaños de Herodes, cuando pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato en el día de su cumpleaños. Entonces Jesús en las noticias, y esto es importante, en las noticias peores de la vida, Jesús toma decisiones trascendentales. Cuando está viviendo un momento histórico determinante como el que estamos viviendo hoy día a nivel mundial, es un momento para tomar decisiones que son trascendentes en la vida. Y justo ante la noticia de Juan, Jesús toma una de las decisiones más importantes de la vida y es dejar su tierra, dejar su casa, como dice Génesis 12 de Abraham, dejar su familia, su entorno, su arraigo cultural, su arraigo de trabajo, de crianza, para ir a una nueva etapa en la vida. Y esto es discipulado. Usted sabrá que está siendo discipulado en la vida, correcto, si ha aprendido a cerrar ciclos en su vida, a dejar etapas, a morir a ciertas cosas en la vida. No hay peor cosa que estar siempre añorando cosas del pasado. No, el discipulado de madurez es aquel cuando tú cierras ciclos del pasado y vives en el presente hacia el futuro.
Si estás trayendo cosas del pasado, realmente entonces tu proceso de discipulado ha quedado todavía en proceso de madurez. Ahora, ¿a dónde va Jesús? Porque discipulado implica dejar para ir, deja arraigo cultural, arraigo familiar, arraigo de crianza y arraigo también, digamos que de alguna manera de la ciudad, del pueblo donde él vive. Los compañeros con los que él se cría lo deja. Ahora, ¿hacia dónde va Jesús? Y esto es importante porque él va hacia Galilea, y esa ciudad de Galilea, que es como el distrito, era uno de los distritos de Palestina, que era conocido porque era muy populoso, tenía mucha gente y tenía muchos pueblos. Y entre esos pueblos estaba uno que se llamaba Capernaum. Pero Galilea, que más adelante la pueden ver en el versículo 15, era conocida como Galilea de los gentiles. Y la razón es que Galilea era un desafío para Jesús. Permítame decirles, Galilea era la ciudad marítima más fértil que tenía Palestina. Se sembraba, todo lo que se sembraba se producía. Y la gente buscaba esa tierra porque era maravilloso para los cultivos. Pero Galilea también era el lugar donde habían muchos puertos y la gente vivía de la pesca. Pero adicional a eso, era el lugar justo que estaba rodeado de pueblos paganos, por decirlo de alguna manera, o de gentiles, mejor decirlo así. Estaba Siria, estaban los fenicios, estaba rodeado por todas partes. Entonces era como la puerta de entrada al mundo. Todas las carreteras, los caminos principales tenían que pasar por Galilea. Ahora, esto es importante para el liderazgo y para el discipulado comprender cuando hay cambios profundos en la vida. Dios siempre nos mueve a nosotros de nuestro status quo, de donde estamos, nos pasa a un nivel donde tengamos mayores oportunidades para dar lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros. Ahí en Galilea de los gentiles, rodeado por los fenicios, rodeado por los sirios, rodeado por todas partes, es una cultura, es una mezcla. Yo me sorprendí cuando llegué acá a esta ciudad, estudiando un poco acerca de Indiana y de Indianápolis, me sorprendí que en este solo estado de los Estados Unidos convergen personas de 120 culturas. Y que en este estado hay personas de todas partes del mundo, así sea uno representando. Y también me sorprendí que el estado de Indiana es uno de los estados de Estados Unidos donde más iglesias cristianas hay. Por eso uno ve una iglesia, hasta 5 o 6 iglesias en una cuadra. Jesús va ahí, pero ese pueblo tenía algo también curioso, o esa ciudad. Galilea era la ciudad de las sediciones. Sediciones quiere decir de los levantamientos, de la insurrección. Ellos eran muy habidos por lo tecnológico o por la innovación. Era el lugar donde la gente estaba al día de la tecnología, de los adelantos, por decirlo de alguna manera, científicos. Ahí estaba en Galilea. Y Jesús en Galilea se va a encontrar justo en el punto donde puede desarrollar su ministerio. Era el lugar donde la gente lo iba a escuchar. En Nazaret había poca gente para escucharlo, pero en Galilea lo iban a escuchar muchas personas, pero tenía una característica adicional que estaba muy plagada de cierta inmoralidad. Por eso el profeta dice, Isaías hablando, o Mateo citando a Isaías, dice que es un pueblo que está asentado en gran tiniebla y es un pueblo que está en sombra de muerte. Ahora, cuando usted o yo somos discípulos de Cristo, y esto es importante para la iglesia, cuando usted y yo somos discípulos de Cristo, una de las cosas que tenemos que aprender, amados líderes y pastores y amigos, es no quejarnos del lugar donde Dios nos trajo. Porque no tiene sentido de que nosotros dejemos nuestro país o dejemos el lugar y vamos a otro lugar a vivir una etapa de la vida y nos quejemos del lugar. Cuando nos quejamos del lugar decimos, oh, esta gente yo no la soporto, esta forma de ser de las personas no la soporto. Usted está negando el proceso correcto del discipulado cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Galilea era una oportunidad, pero justo con la oportunidad era la gente que vivía en la sombra de la muerte. Es decir, ahí había innovación, avance, todo lo había en Galilea, fertilidad, pero había todo, corrupción, inmoralidad sexual, perversión, había de todo. Entonces, querida iglesia, no te quejes del lugar donde Dios te trajo. No nos quejemos del lugar donde Dios nos trajo, alabemos al Señor. Si Dios nos plantó acá en Indianápolis a nosotros y a usted lo plantó en el Ecuador, en Perú, en Colombia, en algún país de Centroamérica, Suramérica o aún fuera de esas fronteras, alabe a Dios por esa tierra donde Dios lo trajo. Me detuve un poco en este punto porque es importante que usted entienda que el discipulado correcto es transición, es dejar cosas para ir a un nuevo desafío en la vida. Número 2,
El discipulado de Jesús que nos está enseñando justo en este tiempo, vamos a decirlo todos en voz alta, implica encontrar el tesoro en nuestro lugar de asignación. Alabo al Señor, lo digo con manos levantadas. El discipulado de Jesús implica encontrar el buen tesoro en nuestro lugar de asignación. Usted puede decidir qué ve acá donde está, qué vemos aquí en Indianápolis, qué ve en ese país donde está, qué ve en ese barrio, en esa comunidad. Pues yo quiero abrir tus ojos hoy. Jesús nos enseña que justo en ese lugar de sombra de muerte, lugar de tiniebla, Él se convierte en la luz. Pero esa luz hace algo trascendente. Véanlo conmigo. ¿Qué es lo que hace? Andaba Jesús, versículo 18, junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red. Es decir, eran pescadores de oficio, pescadores de profesión. Y Jesús los llama y le dice: vengan en pos de mí, que voy a ser pescadores de hombres de ustedes. Ellos dejaron las redes y le siguieron. Y luego pasan a otro lado y ven a dos hermanos más. Jesús tenía una visión aguda para ver de dos. En los servicios de los miércoles compartí esto. Admiramos cómo Jesús veía y digámosle al Señor: enséñame a ver como tú ves. Él no es que veía doble, pero veía siempre dos opciones. Estaba mirando y no solamente vio a Pedro, sino que vio a Andrés. Cuando Jesús ve a un padre, no solamente ve al padre, sino que ve a los hijos, ve a la familia. Amada iglesia, amados líderes, esa debe ser nuestra misión también. Ahora, ¿cuál fue el tesoro que Jesús encontró en Galilea? Pues el tesoro más grande que encontró fue 4 discípulos. Amados hermanos y líderes, quiero que me presten mucha atención a esta enseñanza de hoy. La iglesia cuadrangular de Indianápolis y todas las iglesias que escuchan esta palabra, nuestra mayor asignación dada por Jesús en Mateo 28 es ir y hacer discípulos. Esa es la tarea de nosotros como pastores en esta ciudad, en esta iglesia. Usted me dirá: pastor, si usted supiera, yo trabajo, yo lo sé, lo sabemos, todos lo sabemos. Todos sabemos esa historia que usted sabe de memoria, todos lo sabemos. Pero aparte de esa historia, usted debe entender, y yo también, que usted fue llamado a esta ciudad para ser discípulo. Y Jesús encontró 4 perlas en la sombra de la muerte. Encontró al duro y rígido Pedro. Encontró al detallista Andrés. Encontró al hombre que era cariñoso, como decía mi hijo cuando estaba pequeño, cariñudo. Era ese hombre que cuida a los demás, compasivo. Y encontró a Jacobo, el sabio, el experto, que ante las reuniones del sínodo del concilio de Jerusalén, del concilio de Jerusalén, Jacobo se pone de pie y da el consejo sabio. Ahora, nadie más había visto a estos 4 hombres. Probablemente algunos de ellos eran discípulos de Juan, pero nadie más lo había visto como lo vio Jesús. Jesús ve a un rudo Pedro, mal carácter, explosivo. La palabra, como se traduce su nombre, es junco, que significa alguien que se mueve con el viento, intemperante. En términos psicológicos modernos, no me gusta mucho esa palabra, pero pudiéramos decir que era un poco, vamos a usar una palabra más sencilla, tambaleante en sus emociones, porque no es tan fácil decir la otra, pero es tambaleante en sus emociones. Pero ahí encontró 4 perlas. ¿Cuáles son las 4 perlas que nosotros estamos viendo en la ciudad que Dios nos ha traído, mis hermanos? Son los discípulos que llevemos a los pies del Señor. Amén. Número 3. Lo tercero que implica el discipulado de Cristo implica practicar las acciones que el Señor Jesús nos enseñó. Practicar las acciones diarias, los hábitos diarios que Jesús practicó. Y cuando usted lee la Biblia, consigue por lo menos 4 hábitos centrales en la vida de Cristo. Hay uno más, pero ahora voy a mencionar 4. ¿Cuáles son esos 4 hábitos centrales? Versículo número 23. Recorrió Jesús toda Galilea. Número 1, recorrer. Número 2, enseñar. Número 3, predicar. Y número 4, sanar. Nosotros somos discípulos de Cristo. La iglesia es discípula de Cristo cuando está haciendo estas 4 funciones en su vida. Usted me dirá: pastor, pero Jesús oraba. Es que la oración de Jesús era parte de su vida diaria, su hábito de vida. Jesús oraba como su estilo de vida. Pero estas son funciones que él hacía como tareas diarias. Yo no creo que la oración sea una tarea. Y no creo que la oración sea una función. Yo creo que la oración es parte de nuestra vida.
Creo que es parte de la esencia de nosotros, del ser. Ahora, ¿qué significan estas 4 acciones? Recorrer. El autor Mike Murdock dice que Jesús nunca estaba quieto. Él estaba siempre en movimiento. De hecho, él mismo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Que trabajaba, su padre trabajaba y él trabajaba. Jesús lo consigue usted en la mañana predicando, a las 9 dando enseñanzas, a las 12 hablando con una mujer en el pozo de Samaria, a las 4 discutiendo con los fariseos y con los griegos, y a las 7 de la noche reunido con sus discípulos ministrando de la cena. Él tenía una agenda tremenda, atareada. Jesús recorría. Recorrer es parte de nuestra vida. Hoy estamos recorriendo a través de las redes sociales. Todas las redes que puedas. Desenrédate de todas y usa la que mejor te sirva para llevar a otros a ser discípulos de Cristo. La otra cosa que hacía Jesús, y quiero ser muy categórico en esta, es predicar. Jesús predicaba. ¿Y cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? La predicación es algo interesante. Y quisiera decirle por lo menos 4 cosas de la predicación, si me permiten decírselas. Hay 4 aspectos importantes de la predicación. Lo primero es que la predicación, la palabra que se usa predicación acá es la palabra como kerix o kerigma, que es proclamación, pero viene también de la palabra heraldo, ser un heraldo. Y el que predicaba era el heraldo del rey. Es decir, el que anunciaba lo que el rey le había mandado anunciar. Entonces el predicador era un heraldo porque hablaba lo que el rey le había mandado anunciar. Es decir, él no podía hablar por su propia cuenta. Por eso nosotros encontramos a Jesús que dice, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me ha dado. Queridos hermanos, predicar la palabra de Dios es ser heraldo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hay algo tremendo en la predicación. Cuando usted predica la palabra de Dios, y cuando yo la predico, es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablándole a usted a través de un hombre. Hoy soy yo, pero mañana es usted, un niño. Repito, la predicación es la voz de Dios hablándole a usted a través de un hombre. Nunca desprecies la palabra de Dios. Predicar es ser heraldo del rey. Y tenía como 3 características la predicación, la sigue teniendo. 1, el predicador hablaba como alguien que estaba seguro, tenía seguridad de lo que hablaba. Me hace recordar al gran predicador John Whitfield. Este gran predicador inglés, John Whitfield, se dice que era tan poderoso en la predicación, predicaba con tanta credibilidad, que había un hombre que era ateo, no creía ni en él mismo, y entonces supo que John Whitfield iba a predicar en su ciudad. Y un vecino lo vio que se estaba alistando para salir a este hombre, le dijo, amigo, ¿para dónde vas hoy? Y él dijo, voy a escuchar a John Whitfield. Y él dijo, pero tú vas a escuchar a John Whitfield si tú no crees en Dios ni crees en nada. Dijo, yo no creo en Dios, pero John Whitfield sí cree en él. Predicaba con tanta seguridad este hombre que la gente creía en lo que él predicaba. Jesús demanda que los predicadores creamos en lo que estamos predicando. 2, una segunda característica de la predicación de ser heraldo es que hablan con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad el heraldo? Porque él hablaba en nombre del rey. La gente sabía que ese heraldo que se presentaba públicamente venía enviado por el rey. Por lo tanto, cuando él hablaba con autoridad porque traía la anuencia del rey. La otra cosa que Jesús hacía era enseñar. Y querida iglesia, la diferencia entre predicar y enseñar. Jesús enseñaba en la sinagoga. ¿Por qué enseñaba en la sinagoga? Porque la sinagoga era distinta del templo. El templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios en la adoración, pero en la sinagoga era donde se enseñaba las escrituras. Jesús también enseñaba en la calle, debajo de un árbol, pero la característica de la palabra enseñar es tener la paciencia para ayudar a las personas a que entiendan la palabra, y esto es central en el ministerio de Jesús. Y la otra cosa que es poderosa de las 4 que hacía Jesús era sanar. Extienda su mano conmigo y digámoslo en voz alta, el Señor nos ha dado el poder para orar por los enfermos y sanar. Alguien puede gritar, aleluya, amén. La iglesia hoy necesita recuperar el poder de la sanidad divina. Estamos amenazados todavía a nivel mundial por una pandemia X, Y o Z. Estamos amenazados. Pero la iglesia, usted y yo necesitamos hoy recuperar el poder que Jesús hacía en sus 4 áreas centrales de su vida. En la de recorrer,
en la de predicar, en la de enseñar y en la de sanar. Y vean lo que dice el texto: sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Padre bueno, Jesús nos dijo que cosas mayores nosotros haríamos. Nosotros recibimos ese poder para orar por los enfermos y para creer que todo tipo de enfermedad, cualquiera sea su origen, en la acción y en el poder de Jesús, esas enfermedades desaparecen, se desvanecen en el nombre de Jesús. Cuarto y último, la cuarta cosa del discipulado de Jesús que Él nos enseña. Primero dije, discipulado de Jesús implica dejar para ir. Segundo, dije que el discipulado de Jesús implica encontrar el tesoro en el lugar donde fuimos asignados. Tercero, mencioné que el discipulado de Jesús implica practicar lo que Jesús practicaba. Y ahora, cuarto lugar, voy a explicarles acerca de que el discipulado de Jesús implica continuar nuestra tarea. Jesús no se detuvo, mis hermanos. Si usted lee el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 23 en adelante, usted dice, en versículo 24, se difundió su fama por toda Siria. Y subrayen la palabra Siria, porque es importante. Siria era una ciudad que estaba colindando con Galilea. Eran vecinos, no era el pueblo de Israel. Así como estaban los fenicios, estaba Siria. Ahora, tanto fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que la fama llegó a Siria. No habían redes sociales, no había televisión, no había radio. ¿Cómo llega la fama allá? Ahora, Jesús no se detiene, querida iglesia, y cuando la fama llega allá, le traen todos los que tenían dolencias. Hacia eso está el evangelio. Los afligidos por diversas enfermedades emocionales, psicológicas, mentales. Y subraye esto que el autor Mateo describe con tanta excelencia. Dice, diversas enfermedades, número 1. Dice, atormentados, 2. Y los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Qué descripción da Mateo de los grupos de personas a los cuales Jesús llegaba? Los a enfermedades de distinta naturaleza, los afligidos, los atormentados, los que estaban poseídos por demonios, los que se creía que a nivel del cambio de la luna les producía un trastorno bipolar o polar, y las personas que estaban de alguna manera paralíticos. Ese fue el ministerio de Jesús. Amada iglesia, le seguía mucha gente. De Decápolis significa 10 ciudades griegas, de Jerusalén y del otro lado del Jordán. Este es Jesús, de quien nosotros aprendemos. Hoy, déjame resumirle estas 4 verdades que les he enseñado, que he compartido con ustedes hoy. El discipulado de Jesús implica entonces 4 cosas importantes. Número 1, el discipulado de Jesús implica dejar algo para ir. Es dejar ciertos arraigos de nuestra vida para ir al lugar de asignación donde Dios te quiere llevar. Número 2, el discipulado de Jesús implica encontrar el tesoro maravilloso en el lugar donde Dios nos ha movido. Ahí encontró a los 4 discípulos más cercanos a Él en su vida. Número 3, el discipulado de Jesús implica practicar las 4 acciones que Jesús practicaba, que era recorrer, predicar, sanar y enseñar. Y número 4, el discipulado de Jesús implica continuar nuestra misión hasta que Él venga. Pongámonos de pie, por favor, ahí donde está. Jesús dijo que hiciéramos estas cosas hasta que Él viniera. ¿Cuáles cosas dijo Jesús en Mateo 28? Hacer discípulos. Extienda su mano conmigo hoy y dígale al Señor, Señor, yo quiero seguir tus pisadas. Quiero ser ese discípulo tuyo, oh Dios, que sigo tus pisadas. Hoy quiero dejar cosas en mi vida. Dígale al Señor en la oración. Hay cosas en tu vida que tienes que dejar. Usted padre y usted madre, quizás tenga que dejar ese mal carácter que tienes. Esa ira incontrolada que lo estoy viendo desde acá. Quizás usted tiene que dejar esa hipersensibilidad que todavía luchas con eso. O tú ser el centro de atención de todo. Quizás tengas que dejar eso, el temor, el miedo, los celos, los arrebatos. Y Dios te dice, tienes que dejar esas cosas para que puedas pasar a la otra etapa en el proceso del discipulado, para ir hacia la misión que Dios te ha encomendado. Pero Señor, hoy también nosotros pedimos que tú, oh Dios, nos ayudes a encontrar perlas.
Danos la gracia y la sabiduría como pastores, como líderes, para ver posibilidades donde los demás no ven ninguna, Señor. Ayúdanos a ver a los que nos rodean como a ese Pedro, a ese Jacobo, a ese Juan, a ese Andrés. Perdónenos porque muchas veces descalificamos a las personas por lo que vemos aparentemente. Danos esa gracia y esa sabiduría como líderes para poder ver el corazón de la gente como tú lo ves, Señor. Ayúdanos a mirar a las personas como tú las ves, oh Dios. Tú viste en Pedro ese potencial tan extraordinario. En Juan, ese hombre amoroso que iría a cuidar de su querida madre. En Jacob, ese hombre sabio. Y en Andrés, ese hombre detallista. Ayúdanos a ver esas perlas preciosas. Oro como pastor, Señor, y te pido que me ayudes como pastor, como padre, junto con mi esposa y con el equipo pastoral de la iglesia. Que nos ayudes a ver los talentos, oh Dios, y hoy te doy gracias. Porque durante esta crisis que ha vivido el mundo, la iglesia, tú has sacado talentos de nuestros muchachos. Talentos. Ellos han dado lo mejor de ellos para seguir adelante en la proclamación del evangelio. Y como tú le dijiste a Pedro, yo le digo a ellos también: el que te sirve a ti será recompensado 100 veces más de lo que hacen. Pero Padre, hoy oramos para que encienda en nosotros, abre tus brazos conmigo, la pasión, Señor, por hacer las 4 cosas que tú hacías. Oh Dios, enciende en nosotros la pasión por recorrer, por no detenernos. Porque sea una iglesia que avanza, que no se detiene. Señor, enciende la pasión por la predicación. Pon tu mano en tu pecho, cierra tus ojos y ora en voz alta y dile: Señor, encienda en mí la llama por la predicación de tu palabra. Hazme un heraldo del Rey. Hazme un heraldo del Rey. Pero también, Señor, dame la capacidad para la enseñanza, el don de la enseñanza. Que yo tenga el tiempo, la paciencia para enseñar, la paciencia. Y también, Señor, dame, por favor, te ruego, que yo pueda tener esa habilidad, ese poder que tú me has dado, para sanar. Ayúdame a creer que tú nos has dado el poder para sanar. Y hoy oramos en ese poder por tu iglesia. Oramos enviando una palabra de sanidad a los hogares de los que están enfermos, quebrantados, oprimidos, atormentados, afligidos, los que están poseídos. Padre, oramos y enviamos una palabra de sanidad. Que como iglesia, como discípulos, seamos conocidos en el mundo porque somos tus discípulos, Señor, porque te amamos y porque andamos en el poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, y finalmente oro para que no nos preocupemos por la fama, por el reconocimiento. Señor, que ese no sea nuestra luz ni nuestro centro de atracción. Que fama y reconocimiento sean resultados. Y si hay alguna fama y algún reconocimiento, sea para la exaltación de tu nombre y para la gloria tuya, Señor. Que el único famoso en esta historia de la vida eres tú, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que su palabra hoy se haga carne en ustedes. Aleluya. Amén. Te invito allí a que levantes tus manos y, atendiendo a la invitación del pastor, le digas con nosotros: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
ora con nosotros diciendo: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Hermanos, allí donde usted se encuentra, queremos invitarles a que asuman su posición también para dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sí, una forma también de que adoramos a nuestro Dios es cuando traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque le estamos diciendo: Señor, gracias por todo lo que tú nos das cada día, y eso es una forma de agradar el corazón de Dios. Entonces hoy los invito para que busquen ahí en su palabra, en la palabra de Dios, en Malaquías 3:10. La voy a leer en la versión NTV. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Tremenda palabra. Con mi esposa hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. En medio de esta situación que ha ocurrido, me han aumentado 2 veces el sueldo, inclusive experimenté un ascenso donde no lo esperábamos. Siempre hemos puesto por encima de nuestra economía a Dios, no ponemos a Dios por debajo de la economía. Y los invito, hermanos, a que pongan a prueba a Dios. No miren que no me alcanza para pagar el recibo o no me alcanza para completar el mercado. Mire que cuando usted pone por encima de Dios, Dios sabe que usted tiene que pagar sus recibos, Dios sabe que usted tiene que comprar, pero la prueba es en que usted reconoce que Dios es Dios sobre su vida. David dijo en Crónicas 29:14, el primer libro: todo lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. El dinero con el que usted le paga, las fuerzas con las que usted trabaja, viene de Dios. Así que creamos en Dios. Y le invito a que lo hagan por medio de la aplicación Cel. Afilia allí su celular, cuadrangularindianapolis@gmail.com. Ese es el correo con el cual usted va a afiliar su cuenta de Cel para hacer la transferencia. Y es muy sencillo, es confiable. También le invitamos a que lo haga por medio de la página iglesiacuadrangularindy.org. Por medio de estas dos plataformas, ya sea por la página web de la iglesia o directamente su aplicación bancaria, lo puede hacer. Le invito a que levante sus manos y vamos a bendecir nuestras finanzas. Señor, gracias te damos, porque sabemos que tú eres un Dios grande, tan grande que nos has escogido, tan grande que nos has visto. Y hoy, Señor, presentamos nuestras vidas a ti, presentamos nuestra economía a ti, Señor. Creemos en esa confianza, misma confianza que tuvo David. De lo recibido de tu mano te damos, Señor. Ya no más estarán las cuentas por encima de ti, ya no más estarán las deudas por encima de ti. Tú estás por encima de nuestra economía, Señor, y confiamos en que tú eres grande, tan grande que siempre nos vas a dar mucho más abundante de lo que podemos imaginar, y nos sorprendes con grandes cosas, nos sorprendes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Alabamos el nombre del Señor. Bueno es Dios. Qué hermosa palabra que hemos recibido en el día de hoy. Una palabra
que anima, una palabra que nos hace recordar que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo necesitamos desarrollar una fe sin temor y ser osados para predicar. Amén. Amén. Gracias al Señor, hemos llegado al final por el día de hoy, mi amor, pero sabemos que esta semana va a ser grandiosa. Amén. Queremos que cada uno de ustedes, amada familia, Iglesia Cuadrangular de Indianápolis y todos los que nos están escuchando, sean bendecidos por el Señor en esta semana. Que el Señor los guarde, que la mano de Dios esté sobre sus vidas y que todo lo que ustedes hagan sea prosperado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que esta enseñanza de hoy le ayudó. Le espero el miércoles para que continuemos estudiando el discipulado de Cristo. Y también nosotros los viernes nos reunimos en las casas. Pero tenemos tantas cosas, lo más es que estamos con expectativa para vernos el próximo domingo. Vamos a abrir nuestros brazos todos y decimos juntos: yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi familia. Yo amo mi familia. Yo amo mis pastores. Yo amo mis pastores. Otra vez. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi familia. Yo amo mi familia. Yo amo mis pastores. Yo amo mis pastores. Que Dios los bendiga y los guarde. Los queremos mucho y nos vemos el próximo domingo acá en nuestra iglesia. Hasta pronto. Bendiciones.